Muy buenas a todos. Esto es Crecer Interiormente. Y hoy no es una entrevista, es una clase, es un encuentro, es un taller más de escritura terapéutica que venimos dictando hace más de un año ya, un año y medio. Y vamos a conversar también, más allá de que tenemos una presentación, se encuentra conmigo en esta reunión, en este encuentro, Viviana Parla. Así que, Viviana, por favor, una breve presentación tuya, un currículum ahí cortito. Ya sabemos que tenés ciertas capacidades y conocimientos sobre terapia, sobre escritura, sobre desarrollo personal. Incluso, yo siempre digo que toda persona tiene como este instinto en el cual ante una situación, ante algo difícil, pareciera como que a veces no le queda otra y simplemente empieza a crecer, empieza a cambiar, empieza a mejorar y empieza a buscar respuestas. Creo que Vivi también es un poquito el ejemplo de todo esto que venimos hablando cuando nos metemos en el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior. Así que por un segundito, por un ratito, ¿quién es Viviana Perla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Hola a todos. Bueno, sí, yo soy Vivi. Bueno, yo soy docente jubilada, muchos años dedicada a, a compartir espacios con los alumnos de la escuela secundaria y siempre me gustó todo lo que está relacionado con la psicología, con el arte de crecer y, bueno, y de leer, ¿no? Y bueno, un día me encontré con Ale, hace ya un poquito más de un año, y empezamos a trabajar juntos en estos talleres que realmente tienen un valor muy profundo para mí, porque uno no lo sabe todo, todos los días aprendemos algo nuevo, y esto de sondear en el interior de cada uno, ¿no? Me parece que es maravilloso, es productivo y nunca se termina uno de conocer a sí mismo. Y cuando uno se conoce a sí mismo, también conoce al otro, puede entenderlo, puede ser más empático y abordarlo desde distintas ópticas, entender las emociones y transitar el camino de una manera mucho eh, más dulce, podríamos decirlo, sin evitar el dolor, pero sí por lo menos haciéndolo un poco más ameno, más llevadero. Muy Así que bien, bueno. qué lindo, qué lindo. Y bueno, yo antes de empezar con la presentación, esto de crecer interiormente, y siempre recuerdo esto de que las formas de crecer son muchas y no solamente son económicas. Quizás siempre asociamos el crecimiento con más dinero en la billetera o más dinero en la cuenta bancaria, pero a veces para que eso ocurra, antes tiene que pasar otras cosas. Entonces, uno crece cuando aprende, uno crece cuando mejora las relaciones, uno crece cuando empieza a leer un libro, uno crece cuando se estudia a sí mismo, uno crece cuando empieza a tener otro tipo de ideas, uno crece cuando empieza a tratarse diferente. La escritura creo que es una de estas herramientas que nos llevan a cambiar, nos llevan a crecer, nos llevan a mejorar por el simple hecho de que te ayuda a mantener algo presente, te ayuda a ordenarlo, te ayuda a recordarlo y te da cierta continuidad a la hora de trabajar en algún aspecto de tu vida, ya sea externo o interno. Hoy vamos a plantear esto de los recuerdos y la escritura. ¿Cómo puede ser que a veces todos, prácticamente toda persona accede a recuerdos, tiene recuerdos, comenta recuerdos? Recién antes de empezar a grabar hablábamos de los aromas que nos llevan a la infancia, como nombró Vivi en una de sus historias. Así que vamos a ir comenzando. Sean todos bienvenidos a este encuentro dedicado a este proceso profundo, pero sobre todo revelador, que es el diálogo con nosotros mismos, pero el diálogo con nuestros recuerdos. ¿Qué tiene que ver la escritura? ¿Cuántas veces nos encontramos con libros que cuentan experiencias, que suman historias, y pareciera que están hablando de recuerdos? Hay alguien publicó un chiste una vez que decía, no puedes vivir del pasado, y la otra persona le contesta, soy profe de historia.
Entonces, fíjate cómo la historia personal, los recuerdos, muchas veces hacen a nuestros pensamientos y muchas veces esos recuerdos se convierten en futuro prácticamente. Todos cargamos una historia y esa historia es una suma de escenas, una suma de momentos, una suma de aprendizajes, momentos luminosos, ¿no? Pero también cargamos con emociones, cargamos con recuerdos, cargamos con pensamientos, cargamos con percepciones, incluso con proyecciones. Esto de que uno mira el mundo con aquello que sabe. Y muchas veces el recuerdo es el recuerdo de una clase, el recuerdo de un libro, el recuerdo de un curso, el recuerdo de una conferencia. Y a partir de ahí uno va construyendo lo que es. Podemos decir en primera instancia que el recuerdo es selectivo y básico, ¿no? El recuerdo es selectivo. ¿Por qué entre tantos recuerdos apareció ese? Entre tantas experiencias recordé esa. Entre tantos lugares, entre tantos momentos, recuerdo ese. Y acá viene por ahí lo difícil de cómo llegó ese recuerdo. Sin embargo, no siempre estamos en contacto pleno con esa historia. Esto de vivir de forma automática. Y en ningún momento detenerse a comprender por qué cada recuerdo fluye y cómo el recuerdo se va a asociar con una decisión, se va a asociar con cierto vínculo, pero sobre todo también con las emociones. Cuando cursaba Historia del siglo XX, aparece esto de la historia. Y empezamos primero con los nombres, después con las fechas, después con los acontecimientos, después con los lugares. Pero después algo pasó que en congresos de historia, de ver las ideas. La historia es la historia de las ideas. La historia es la historia del pensamiento. La historia es la historia de la representación. La historia es la historia de cómo nos relacionamos con el mundo, con la vida, con los lugares. Y a partir de ahí empezamos a entender qué es esto de los recuerdos. Este taller nace para abrir ese espacio interior. Un espacio donde podemos mirar nuestros recuerdos sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. El otro día en un taller veíamos cómo justamente esto, aparecía la autoexigencia también, pero la culpa, la vergüenza y la autoexigencia en nuestro interior son como carceleros. Y acá venía esta reflexión de qué hace un carcelero. Cuida que no salgas, te mantiene encerrado, y mientras ese carcelero vigila, está armado, es grandote, a veces hasta tiene perros, mientras cuida que no salgas, ¿vos qué haces dentro de la cárcel? Estás encerrado en un lugar, ves siempre lo mismo, ¿y cómo haces para empezar a ver algo distinto si tenés a la culpa, a la vergüenza y a la autoexigencia haciéndote de carcelero sin que te dejes salir? Entonces, estos carceleros internos muchas veces te dejan ver siempre lo mismo, te encaprichan, te encapsulan y no te dejan ver más allá y no te dan otra visión. Entonces, proponemos un espacio donde la escritura se transforma en una herramienta. ¿Pero para qué? Para ordenar, para resignificar aquello que llevamos dentro. ¿Y qué llevamos dentro? Viene a ser la pregunta. Pensamientos, emociones, sentimientos, pero sobre todo recuerdos. La escritura terapéutica no va a buscar nunca la perfección literaria, simplemente honestidad con vos mismo. Eso es lo que buscamos a la hora de sentarnos y escribir. Busca que cada palabra recupere su fuerza original. Y fíjate qué bonito esto, y fíjense qué bonito esto, que recuperemos el poder y la fuerza que tiene la palabra. La palabra se piensa, se escribe y se habla. La fuerza de nombrar algo que alguna vez dolió, de nombrar aquello que inspiró, de aquello que te marcó, o aquello que sigue vivo dentro de cada uno de nosotros. Ahí vamos a llevar la escritura cuando hablamos de los recuerdos. En este taller nos proponemos explorar el papel de la memoria como puente hacia el autoconocimiento. Ahí Vivi hace mucho la tiene.
esa frase que dice, ¿cómo dice la frase, Vivi? ¿Y de quién es? A ver, ayúdame, ¿a qué te referías? Al WhatsApp. La frase que tenés ahí, ¿el olvido está lleno de qué? De memoria, el olvido está lleno de memoria, tal cual. Y vos hablabas y yo pensaba en Freud, ¿no? En esta cuestión de por qué sucede esto de justamente la represión actúa acá, ¿no? Los miedos, la culpa, y esto que no aparece es porque lo tenemos reprimido, y si está reprimido, obedece a algo, ¿sí? ¿Por qué lo queremos mantener allá oculto? No lo dejamos salir, no queremos que fluya, pero un día algo lo dispara y emerge este recuerdo que puede ser algo que se resignifica y nos pone felices, o como decíamos anteriormente, nos dispara una lágrima, ¿no? Nos hace emocionar, ponernos tristes. Pero bueno, en esto está mucho el orden inconsciente. Y es tremendo eso, porque recuerdos inconscientes, pensamientos inconscientes, o sea, estás recordando algo y no te estás dando cuenta. Claro. Incluso el cuerpo está reaccionando porque te tiembla la mano, te pones triste, te late más fuerte el corazón, te transpira algo, y es el cuerpo que está reaccionando ante lo que vos estás pensando, pero en ese momento no lo estás registrando o no das cuenta. O como decía una vez mi terapeuta, me dice, ¿usted se dio cuenta de lo que dijo? ¿Acaba de recordar algo? ¿Yo qué dije? Recuerdo, pero repítalo. Y ahí fue emergente un recuerdo sumamente importante. Y cómo vino a cuenta, ¿no? Cómo aparece y no aparece en cualquier momento y azarosamente, aparece en base a algo, está sustentado en algo. Wow. Acá hicimos un hallazgo importantísimo. Lo que dijiste, Vivi, el pensamiento puede ser inconsciente, la palabra puede ser inconsciente, pero la escritura es conciencia pura. Es conciencia. La escritura en ese sentido es conciencia pura y más la escritura terapéutica, porque se centra en que cada persona busque sus propios recursos para solucionar aquello que le pesa, que le complica o que quiere solucionar. Quería recordar esto de que explorar el papel de la memoria. Y cuando pensamos de memoria, ¿qué es esto, no? De la memoria, ¿de dónde viene? Porque un autor habla de que la conciencia es memoria, emoción y aprendizaje. Cuando tratamos de ver la conciencia es selectiva. Por lo tanto, esta memoria va a ser selectiva también. Voy a recordar algo y voy a discriminar, por otro lado, un montón de recuerdos, pero en ese momento predomina ese. Y ahí viene, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué me produce? Es tener este sentido reflexivo con respecto a los recuerdos. Utilizaremos la escritura para desbloquear emociones acumuladas, esto de que si no te animás a hablarlo, si lo tenés como pensamiento inconsciente, la única forma de traerlo a la conciencia es con la escritura. De ahí la importancia que tiene esto de tomarse 10 minutos, 15 y escribir. Desde una lista, desde una carta, desde un manifiesto, lo que fuera, pero que nos ayuda a sentirnos bien. Vemos cómo nuestras experiencias pasadas pueden convertirse en energía de crecimiento. Resignificar, como dijiste hace un ratito, aquello que te pasó y no lo haces con el pensamiento. Lo podés hacer un poco con la palabra, pero en sí, la escritura, cuando lo escribís, cuando lo analizás, cuando lo volvés a leer, trae esto de resignificar y podés convertir las experiencias pasadas en energía para crecer. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué hacemos cuando estudiamos los recuerdos? Activamos la vida interior. Todo ese proceso interior se activa porque conectás con tu intuición, con tu sensibilidad, pero sobre todo con tu auténtica expresión. Activar la vida interior es analizar de dónde viene ese recuerdo, por qué me produce y sobre todo qué herramientas puedo tomar para cambiar, para crecer y mejorar. Cuando hablas de los recuerdos, hablas de aquello que viviste, hablas de aquello que interpretaste. Incluso hay algo curioso acá en los recuerdos. ¿Por qué
las situaciones estresantes te lo activan. El ejemplo clásico, la persona que presenció un accidente, se acuerda de todo. El auto, cómo estaba vestido, qué hora era, si estaba nublado, y empiezan los detalles, y empieza a contar, y empieza a contar, y empieza a contar. La memoria como mecanismo de defensa, el recuerdo como mecanismo de defensa. Y ahí te das cuenta por qué vas a tener algún recuerdo inconsciente. Porque es un mecanismo de defensa. En realidad te estás protegiendo a vos mismo de la producción mental que estás teniendo en ese momento. Y es un poco por ahí. Sí, Vivi. Sí, sí. Sabés que esta semana a mi hermano le hicieron un reportaje en la Universidad de General Sarmiento, un periodista de la universidad, porque es excombatiente. Si bien yo conozco toda la historia, ¿sí? Porque la viví de cerquita, cuando escuchaba el relato de mi hermano, no podía dejar de llorar porque era tan minucioso lo que contaba, relataba, una memoria de 30 años atrás, ya en el 82, ya no sé ni hacer la cuenta. ¿Cómo puede una persona tener una memoria pero tan precisa? Y por ahí vos le decís a él, che, ¿te compraste el pan? Uy, me olvidé. Pero para esto, como decís vos, selectiva y minuciosa, precisa. Impresionante, impresionante lo que es la mente humana. Incluso cómo se activa. Porque si yo te hago recordar algo que te marcó o simplemente lo estás hablando, empezás sola a tirar detalles y armar Sí. nuevamente el cuento. Y vos decís, ¿desde cuándo? ¿Cómo? O sea, o ¿cómo se activa un recuerdo? Una pregunta, bueno, estabas en un reportaje y te obliga a sacar aquello que vos recordás, aquello que viviste. Pero cuando estás en una charla normal, en una charla común, muchas veces vas hablando de recuerdos. Muchas veces pensamos con recuerdos, ¿no? Y muchas veces los estados, las emociones, los sentimientos son creados a través de recuerdos. Mirá si no hay relación cuando pensás en, que lo vamos a poner en la portadita del video, los recuerdos y la escritura. En sí, la escritura estaría llena de recuerdos. La escritura estaría llena de memoria. Por eso es que recordar no es reproducir el pasado como una fotografía perfecta. Jamás el pasado va a ser una fotografía perfecta. Porque el pasado va a tener este tinte subjetivo y el pasado va a ser distinto para Vivi, va a ser distinto para mí, va a ser distinto para todo aquel que lo esté escuchando. Tenemos esta autoconciencia, esta capacidad de representar de forma individual. Aunque 10 personas vivamos la misma experiencia, todos asimilamos cuestiones diferentes. Por eso, recordar viene a ser reconstruir. Recordar es una construcción, algo que está en permanente cambio, en permanente arreglo. El mejor ejemplo de construcción, una casa. Y pasa el tiempo y no solo es construcción, es mantenimiento. Hay que limpiarlo, hay que verificar, hay que controlar, hay que ver que no haya algún visitante inesperado o que no te guste. Entonces, tiene todo eso el hecho de la construcción. No es que se empiece y se termina, sino que hay cierto mantenimiento. Y en nosotros pasa igual con los recuerdos. Por eso recordar es reconstruir. Y ya aparece nuestra visión, a qué le prestamos atención, qué ideas teníamos. Cada vez que accedemos a un recuerdo, ¿qué pasa? El cerebro activa una emoción. Y la emoción es la reacción de todo el cuerpo ante el pensamiento en este caso. Reconstruimos la escena, en el caso de la entrevista, con fragmentos sensoriales almacenados. Fragmentos sensoriales, lo que vi, lo que escuché, lo que olí. Y me imagino ahí contando la escena, todo lo que vivió en ese sentido aparece y vuelve a salir, pero ¿desde dónde? Desde lo que experimentó antes. Por eso es que reconstruimos la escena con fragmentos almacenados y a partir de ahí podemos darle forma al recuerdo. Porque incluso cuando te pones a analizarlo de fondo, ese recuerdo, tanto pensado como hablado,
como escrito, en cierta forma es un párrafo, en cierta forma es un texto, en cierta forma es Un recorte de la realidad. un recorte de la realidad, claro, ¿no? O sea, si la vida fuera un periódico, ese recorte sería una noticia más, ¿no? Completa vacíos con interpretaciones actuales. Fíjate qué detalle importante también. Recordás el pasado desde tu presente, pero también lo recordás con lo nuevo que aprendiste. Lo recordás con tu nuevo conocimiento. Hoy, si te pongo a hacer pensar en algún recuerdo, lo pensás desde tu presente. Y va a estar llena de subjetivemas, ¿sí? Porque los vas a narrar también desde este lugar. Uno va a tratar de acercarse a la historia, pero lo estás narrando desde acá, desde esta persona que sos hoy. Sí. Ese es el tema. Y va a ser la diferencia también entre recordar algo en el 2025 a recordar algo en el 2020. Porque es todo de acuerdo al momento, a cómo te sientas, a lo que quieras describir. Por eso es que completa vacíos con interpretaciones actuales. O sea que, y por eso recordar es construir y reconstruir. Se actualiza todo el tiempo, ¿no? Como ahí el ejemplo de la casa, que hay que limpiarla, que hay que mantenerla, que hay que estar constantemente. Por eso está en constante reconstrucción y mantenimiento. Actualiza la memoria según nuestro estado emocional presente. Fíjate que interpretás y recordás desde hoy, desde este momento, desde este día, desde cómo estás ahora. Esto significa que cada recuerdo cambia cuando lo recordamos. Y eso es verdad. Es la misma situación. Y tampoco es que el recuerdo cambia, cambiamos nosotros. Cambia nuestra interpretación, cambia nuestro aprendizaje, cambia lo que asimilamos desde hoy cuando recordamos. Y por eso hay algo con el pasado que, no sé, siempre creo que el inconsciente nuestro va unos 50 pasos adelante más o menos. Y con la historia pasa un poco eso. El profesor de Historia de las Manifestaciones Simbólicas, allá por el 2006, él nos decía que los procesos históricos los entendemos 30 o 40 años después. Entonces pensemos que lo que estamos viviendo en el 2025 lo vamos a entender capaz que en el 2060, porque tenemos esto de que va muy rápido a veces, y nosotros nos pasa lo mismo. Situaciones las entendemos 200 días después, 5 meses después, 3 años después, y voy a decir, mirá, gracias a aquello que me pasó, hoy puedo estar acá. Me pasaron una suma de cosas que me trajeron a este momento, pero es también la reflexión, el análisis, el ir conociéndose a sí mismo y el ir viendo esos recuerdos. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué aparecen? ¿Desde cuándo? ¿Y qué interpreto? ¿Y qué puedo aprender de cada uno de ellos? Y cuántas veces decimos, pero ¿por qué no dije tal cosa en ese momento? Sí, sí. Hoy hubiese respondido tal o cual cosa. Y bueno, tiene que ver con este crecimiento, ¿no? Con esta madurez, con esta autoestima que uno ha adquirido con el tiempo. Y bueno, eso es un poco lo que marca la diferencia entre ese pasado y este presente. Y algo para agregar ahí, esto de perdonarse a sí mismo. También, El claro, perdón sí. a sí mismo es empezar a entender que cuando recordás, tenés que entender que en ese momento decidiste con lo que sabías. En ese momento pensaste que era la mejor elección. No podés comparar a la Vivi de 11 años con la Vivi de hoy. No No. podemos comparar el Alejandro de los 13 años, donde parecía que para ser aceptado en la escuela industrial tenías que cagar a palo a alguien porque los demás vean que sos fuerte, que sos valiente, que te animás. Entonces, 30 años después no podés tener el mismo pensamiento. Entonces, esto de entender que cada idea tiene su momento, cada acción tiene su momento, el tema es no quedarse ahí. No podés tener 50 años y pensar como, hay casos, ¿no? Pero suele pasar de esa misma ceguera adolescente se repite durante toda la vida. Pero vayamos a que somos seres pensantes, razonamos, podemos cambiar, podemos darnos cuenta.
Tenemos diferentes Pero, formas. a ver, pero perdón, ¿no? Pero crecer cronológicamente no implica madurar, no implica crecer. Por ahí creces en algunos aspectos y en otros te quedaste estancado, ¿no? Sí, sí. Las diferentes formas que existen de recordar. Y acá viene quizás lo complicado. La memoria puede aparecer de varias maneras. Recuerdos voluntarios son los que podés manejar, de los que te das cuenta, los que elegís recordar. Y sobre todo el recuerdo también se habla, se piensa y se escribe porque es mediante palabras. Está bien, el recuerdo va a tener su parte emocional, su parte sentimental, va a estar cargado de emoción, al igual que la palabra. Pero vamos a tener, por un lado, recuerdos voluntarios. Son narrativos, son ordenados, tienen algo de conciencia. Y acá viene lo complicado. ¿Cómo puede ser que tengas un recuerdo involuntario? Y de repente sentiste el olor que sentías cuando tenías 8 años. De repente una música, cuando ibas caminando por la calle dijiste, mirá, yo bailaba eso. Claro, ¿No? Las claro. palabras traen recuerdos y eso lo haces por el simple hecho de vivir en sociedad, de estar relacionado con el mundo, de estar caminando por una ciudad, de que incluso en tu misma casa cuando, no sé, vas a buscar algo de ropa y decís, mira esto, ya no me entra. ¿No? Bueno, no, tenemos recuerdos a partir de las cosas con las cuales estamos relacionados y nos pasa todo el tiempo. Está, incluso una de las definiciones de conciencia es cómo te relacionás con tus cosas, son las relaciones materiales de existencia, las condiciones materiales de existencia. Decía un sociólogo, la conciencia se refleja en las condiciones materiales de existencia. Lo material que te rodea muchas veces va a reflejar tu conciencia. Lo material que te rodea muchas veces hace a los recuerdos involuntarios. Son los que te mantienen como cuerdo prácticamente, ¿no? Que también brotes espontáneos aparecen a partir de las cosas con las cuales estás viviendo. Los recuerdos emocionales. ¿Cómo se recuerda una emoción? No se recuerdan como historias, se recuerdan como sensaciones corporales. Un recuerdo produce inevitablemente una emoción. Un recuerdo va a producir que te lata más fuerte el corazón. Un recuerdo va a hacer que te pongas triste o que te pongas alegre. De ahí el enfoque. Hay un videoclip, no sé si lo vieron, pero capaz que sí, de Los Pericos, ese que dice complicado y aturdido, que por medio de una confusión que me voy, te dejo, y era me voy, te dejo comida, y él solo lee me voy, te dejo, y se piensa acordar de los momentos lindos, y se pone ahí como melancólico, y después se empieza a acordar de los momentos malos, y le agarra una furia y rompe todo. Entonces, el estado era de acuerdo a lo que recordaba. No somos muy diferentes a veces. No. El estado que tenés en este momento, básicamente es de acuerdo a lo que recordás. Entonces, de nosotros depende tomar los recuerdos voluntarios o vivir de recuerdos involuntarios. Los recuerdos involuntarios son brotes que aparecen en algún momento. ¿Nos enredamos en ellos o lo dejamos pasar? Dependen de nosotros. Y por Sí, otro depende de nosotros, Ale, porque vivir del pasado, vos dijiste recién, nombraste, ¿no? Vivir del pasado es quedar melancolizados y eso no está tan bueno. Recordar está bueno, pero quedarte en el recuerdo de una historia vivida, buena o mala, también es malo, porque uno sí, puede recordar esa sensación preciosa que produjo, no sé, el nacimiento de un hijo, pero quedarte ahí, quedarte ahí, quedarte ahí, y no poder vivir el resto de la historia con tu hijo, te estás perdiendo el presente por quedarte en esa instancia, ¿no? Y mucho más profundo y mucho más doloroso, mejor dicho, sería esto de cuando la pérdida de una pareja y quedarse en el dolor y eternamente en ese dolor no te deja ni respirar.
Entonces, ese recuerdo ya se vuelve casi enfermizo, ¿no? Sí, ahí yo lo traduzco de otra manera, y es que el recuerdo trae consigo manifestaciones físicas, Claro, inevitablemente, ¿no? sí, Y ahí empezamos con, cuando entendés eso, quizás empezás a cuidar un poco lo que recordás. Si bien vamos a tener que ir a los recuerdos malos, porque hay mucho aprendizaje también, sí, pero ahí vamos con el enfoque y entender que inevitablemente recordar es volver a pasar por el corazón, dicen algunos, pero entender que recordar trae consigo manifestaciones físicas. Uno sí. recuerda a través del pensamiento, uno recuerda a través de la palabra, uno recuerda a través de emociones, uno recuerda a través de imágenes. Hay recuerdos visuales. Y Para eso está la tecnología, ¿no? se me vino la imagen, sí, sí, pero Mira, imágenes mentales también tenemos. Tenemos recuerdos que son lo que vimos. Aquello que, ese momento que pasaste, que tanto te gustó y decís, bueno, a ver, me siento y recuerdo. claro, Qué ayer dice bonito. mi hija, mamá, ¿qué te parece si ya armamos el arbolito de Navidad? Porque ahora vienen unos días muy cargados de un montón de actividades y bla, 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 bla. Entonces bajábamos, armamos el arbolito. Y entra mi prima y me dice, el arbolito, ¿te acordás el arbolito de la abuela Camila? Chao. Y ahí ya nos fuimos, dejamos este arbolito real y nos fuimos retrospectivamente a nuestra infancia. ¿Y te acordás cuando el tío y los regalitos que, bueno, un montón de cosas? Y después, bueno, se quedó ahí y continuamos con nuestra vida. Pero ese instante fue valiosísimo porque, como decís vos, lo sentimos en el cuerpo, esa emoción de abrir el regalito, éramos chiquitos, eran los juguetes. Bueno, lo revivimos y como dicen las emociones, circularon en la sangre, ¿no? Pero bueno, ahí no nos quedamos No, todavía hablando del arbolito. Después pasamos a hablar del instante que correspondía. acá lo que pasó con mi mamá, mi hermana, mi sobrino, esto de las películas de Navidad. Ya, vos decís, 21 de noviembre, Y en Estados Unidos el 24 de noviembre se festeja el Día de Acción de Gracias, ¿no? Justo un mes antes de Navidad, y medio como que empieza todo ese proceso navideño. Nosotros lo iniciamos el 8 de diciembre, pero prácticamente también, fíjate que ya estamos a 21, y por un lado el arbolito y por otro lado películas sobre la Navidad. Entonces, trae estos recuerdos visuales. Y acá es como un recuerdo del futuro. Si vos sabés qué va a pasar, vos sabés que va a venir. ¿No? Vos sabés que va a llegar un 24 de diciembre, un 31, la previa, los arbolitos, las luces. Es como recordar el futuro prácticamente, ¿no? Estás pensando en algo que va a venir y que ya sabés. Pero bueno, recordamos también en imágenes. Y no solo imágenes congeladas, recordás la imagen en movimiento, un paisaje que te gustó, una playa, recuerdos auditivos. Y acá recordamos a veces cómo nos dijeron, vamos a centrarnos en eso un ratito. Y me acuerdo que me lo dijo, pero no me gustó cómo me lo dijo. Y me acuerdo cómo me lo dijo, pero me lo dijo bien. Fíjate que tenemos ese detalle en el cual no solo es lo que escuchaste, sino cómo te sentiste cuando lo escuchaste. Y analizar esto es mágico prácticamente. Le da una profundidad tremenda a esto que son los recuerdos. Entonces, la persona que nos está escuchando, que nos va a ver después por YouTube, cuando subamos la grabación de la clase, se va a dar cuenta de esto y va a caer la ficha de decir, mirá qué importancia que tiene esto de analizar lo que recuerdo. Entonces, voluntarios, involuntarios, emocionales, visuales, auditivos, y también recuerdos kinestésicos. ¿Cómo te fue cuando fuiste al kinesiólogo? Qué mejor ejemplo, ¿no? ¿Cómo te fue cuando fuiste al kinesiólogo? Y metí la pata en el tubo, me pasaron un no sé qué, y aquella vez, y cuando hice ¿no? Todo sensaciones de tensiones, vibraciones, temperatura, estiramiento. ¿No? Eso tiene que ver con lo kinestésico. Y justamente el kinesiólogo, cuando uno le toca ir, trabaja con todo eso, con todo ese tipo de sensaciones.
Pero acá, en los recuerdos, la sensación es totalmente interna. Y encima es después de que pasó. El recuerdo en la salud física, y lo nombramos un poco antes, inevitablemente íbamos a llegar acá. Los recuerdos no son solo psicológicos. Los recuerdos también tienen esto de lo biológico, la reacción en el cuerpo. Un recuerdo tranquilamente te causa una descompostura. Un recuerdo tranquilamente te causa una indigestión. Un recuerdo te pone nervioso. Y acá viene, un recuerdo doloroso, por ahí tensa los músculos y te deja rígido. Activa el sistema de alarma y el corazón empieza a latir más fuerte, bombea más sangre, genera el cortisol, acelera la respiración. A veces, ¿por qué pasamos insomnio? Recuerdo, altera el sueño. Y ni hablar de la postura física. Esto de que con el cuerpo emitimos el 57 o 58% del mensaje. El cuerpo de por sí habla, el cuerpo de por sí comunica, el cuerpo de por sí expresa. Y uno expresa el cuerpo a través de lo que piensa, lo que recuerda y lo que siente. ¿No? Entonces, por eso citábamos esto de el enfoque. El recuerdo inevitablemente va a estar asociado con cuestiones físicas. ¿Y las cuestiones físicas están asociadas con los recuerdos? Yo me acuerdo, me duele el pie, pero me acuerdo que cuando estaba, y cuando recién me golpeé, y aquella vez que me quebré, y incluso, dale. No, que cada como es cuestión física que te sucede, que está relacionada con la neuroemoción, ¿sí? Por ejemplo, una de mis amigas es profesora de educación física y suele estar lastimada siempre en los huesitos. Y ella decía que, y siempre se lastimaba en la costa, cuando iba a la casa de la madre, hasta que tuvo que hacer biodecodificación para entender qué le sucedía allí, porque en ese lugar siempre se terminaba lastimando. Bueno, le encontró la explicación, estaba relacionada con la madre, estaba relacionado con... Entonces, ahora presta atención y lo vive de otra manera. Se lastima menos. Bueno, bien. Pues fíjate, ahí el recuerdo doloroso activa el sistema de alarma y esto es supervivencia, esto es defenderse. Acelera la respiración. ¿Para qué? ¿Estás por huir o estás por pelear? Altera el sueño, porque si estás pensando en algo que te fue peligroso, en algún recuerdo malo inevitable, el cuerpo va a estar a la defensiva. ¿Y cómo te dormís así? Si tenés el sistema de alarma encendido porque estás pensando en algo que te pasó, en lo que te puede pasar, obviamente que va a tener consecuencias en el cuerpo y modifica la postura corporal. Entonces, muchas veces... ¿Viste dormido? Muchas veces te despertás y dices, yo tenía que hacer tal cosa, y estás dormido. ¿Cómo es que te despertaste pensando que no hiciste, qué sé yo, llevar las llaves al vecino, ponele, no sé, por decir algo? ¿Y cómo es que estás dormido, profundamente dormido? Algo te lo ordenó el inconsciente, algo te lo activó, despertaste y bueno, y después ejecutás o no y ves qué haces con esto. Pero es tremendo el recuerdo, es tremendo el olvido y cómo algo lo viene a traer al presente, a la conciencia, y para que hagas algo con esto, ¿no? Una conclusión bonita que podemos sacar hasta ahora es que recordamos con todo el cuerpo. Recordamos con todo. Ni hablar que recordás con todo el cuerpo. No solo recordás con una imagen, no solo recordás con todo el cuerpo. Entonces ahí es lo complejo de este recuerdo. Y cómo es que está asociado. Acá un recuerdo puede causar todo esto. También lo causa un pensamiento, también lo causa una palabra. Es muy diferente la palabra cuidado a, no sé, qué lindo día. Claro. Fíjate todo lo que implica una palabra y cómo puede crear sentimientos, emociones. Con el recuerdo pasa lo mismo. Y lo complejo que tiene es que los recuerdos no son solo palabras, son imágenes, son sonidos, son kinestésicos, son voluntarios, son involuntarios y hasta son emocionales. Y crean mensajes, y son mensajes recontra importantes, sumamente importantes, ¿no? Porque cuántas veces nos ha sucedido esto de
que uno, por ejemplo, esto se asocia mucho con las parejas, ¿no? Y dice, ay, pero qué lindo que la pasábamos, y bla, 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 y te llenás de recuerdos hermosos, y viene tu amigo y te dice, pero vos estás separada de esa persona, ¿te acordás también de lo malo? Acordate de lo malo, porque por esto te separaste, acordate de esto. Y uno a veces se resiste a pensarlo de esta manera, ¿no? Y ahí se activa un mecanismo de defensa que sí, acordate de esto porque esto es lo que lastimó. Y medio como... El desenlace, ¿no? Y es cierto porque uno tiene que cuidarse, es un cuidado. A veces el recuerdo actúa a tu favor. Y bueno, por eso lo distinguimos. Por ahí era el recuerdo involuntario, el qué lindo que la pasamos. Y yo te traigo el recuerdo voluntario, es decir, recordá por qué te separaste. Claro. Y ahí, mirá qué lindo ejemplo de cómo se cruzaron los dos de repente. Sí. ¿No? Entonces, el recuerdo involuntario fue el estar volado con la situación, con el lindo momento, y viene el otro y te dice, bueno, pero acordate, y ahí te trajo el recuerdo voluntario y la parte consciente de decir, yo decidí esto por esto. Y va también en qué recordás. Por otro lado, el recuerdo positivo medio como que estimula al cuerpo. Un recuerdo te pone contento, genera dopamina, regula el sistema para Volvés a ser feliz a veces. Volvés a relaja ser el cuerpo, ¿no? Mirá, fortalece el sistema inmune, mejora la digestión, amplía la respiración. ¿De qué te estará acordando? Claro. Y ahí Claro. entendés que recordás con todo el cuerpo, ¿no? El que se ríe solo de sus picardías se acuerda, tal cual, pero entonces ahí viene la sonrisa. ¿En qué estará pensando? Mirá qué bien que está, ¿viste? Entonces, las buenas situaciones parece que traen más buenas situaciones, porque lleva esto, aparece un poco ahí de ley de atracción, no sé, pero el estar bien atrae más bienestar. Mirta Legrand, que la citamos siempre, como te ven, te tratan. Claro, si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan. El hecho de recordar viene también a cómo te vestís, cómo estás, cómo caminás, cómo mirás. Y por eso separábamos, era más el listado, era más grande el listado de lo que producía en el cuerpo, el recuerdo positivo y el recuerdo negativo, pero es que lo que queremos hacer notar es que se nota, se ve, hay una diferencia en cómo está reaccionando un cuerpo ante un recuerdo negativo y cómo reacciona un cuerpo ante un recuerdo positivo. Y empezar a entender esta diferencia. Saber que tenés recuerdos involuntarios que muchas veces te llevan a enroscarte, pero también podés tener un recuerdo voluntario y decir, bueno, a ver, centrémonos, tenemos que hacer tal cosa, hay que armar una clase, hay que regar el patio, hay que armar la cama, hay que... Vamos, hay formas y formas. El cuerpo sigue viviendo lo que la mente recuerda. Es como decir, el cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Y acá viene un poco de autorresponsabilidad y cuidar lo que decimos con la mente porque el cuerpo lo está escuchando. Y el cuerpo también va a tener su forma de recordar que quizás desde la mente, desde la razón, no la vamos a entender. Por eso existe la emoción, por eso existe el sentimiento, por eso existen todas estas múltiples reacciones químicas que tenemos en la materia. Y es esa materia la que viene a producir diferentes tipos de sensaciones que acá en nuestra psicología se convierten en palabras. Y a partir de ahí decimos, che, vos sabés que me estaba acordando, ¿cuántas conversaciones empiezan con, vos sabés más que me estaba acordando? Vos sabés, hija, que me estaba acordando. Che, amigo, vos sabés que el otro día me acordaba. Te llegan mensajes cuando uno dice, che, vos sabés que... No, porque estaba no sé qué. Y me acuerdo, mi hermano ayer decía que estaba hablando con una persona y dice, pero vos no sabés, mi hermana, las cosas que ha hecho con los olvidos y lo despistada que es. Bueno, y terminaron riéndose de una historia que sucedió hace como 6 años atrás, así que yo que saludé a un maniquí pensando en una persona, y después fui un mes antes a un cumpleaños de 15, ¿viste? Y estaba el maniquí. Más o menos.
Sí. Bueno, y esas historias, decís, bueno, pero se ve que algo disparó en él o lo conectó, algo se produjo con esa persona que recordó mi historia, ¿no? Y bueno, me dice, volví a reírme de la misma manera que el día que me lo contaste. Sí. Trabajar los recuerdos es trabajar la salud prácticamente. Trabajar Claro. tus recuerdos es trabajar tu bienestar. Trabajar tus recuerdos es trabajar tu alegría, tu bienestar, tu ánimo, tu energía. Incluso también es el pensamiento, es la palabra, es la imagen, es la representación que vos tenés de, porque incluso, esto lo dijimos desde un principio, recordamos desde el presente, recordamos desde hoy. Y 2025 no es lo mismo que 2023, ni tampoco es lo mismo que 2020, ni que 2019, ni va a ser lo mismo que 2030. Incluso cada día vamos aprendiendo, cada día vamos descubriendo, y es lo que agudiza, aumenta esta forma de interpretar nuestro propio pasado. Trabajar lo que recordás es trabajar tu salud, tu bienestar, tu propia energía. Los recuerdos desde ciertas perspectivas, según la programación neurolingüística, y fíjate que, o fíjense que esto de programar las neuronas a través del lenguaje. La palabra programa las neuronas, la palabra programa el pensamiento. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos rodeados de estímulos. Desde el celular con todas sus aplicaciones y sus redes sociales, un televisor conectado, no sé, a HBO Max, a Netflix, a lo que fuera. Y ahí el recuerdo va a tener estas tres perspectivas. Desde la programación neurolingüística empezamos con, aquí se estudia cómo se recuerda, no qué se recuerda. ¿Cómo lo recordás? ¿Con una imagen grande, con una imagen pequeña, una imagen cercana, una imagen lejana? ¿Cuántas veces no te acordás de algo bien y decís, lo tengo como allá a lo lejos y ya no sé bien, ya no lo distingo? ¿Es a color o en blanco y negro? Esa imagen en la cual se convierte a veces el recuerdo. Una vez había una frase que decía que el sonido que tenés en tu interior no puede cambiar de volumen, y me parece que sí, porque cuando uno recuerda, puede recordar un grito, puede gritar en su interior. Entonces, ¿el sonido es fuerte o es suave? ¿De qué manera estás recordando? ¿Qué emoción se siente en el pecho, en el estómago, en la garganta? Esto es muy común en la terapia, ¿no? Un recuerdo que pega en la garganta, un recuerdo que pega en el estómago, un recuerdo que pega en el pecho. Entonces, el recuerdo va a tener también su perspectiva sensorial. ¿Qué produce en el cuerpo? Por otro lado, el recuerdo también tiene su perspectiva existencial, la parte filosófica, la parte que vos la traes con lo que aprendiste, con lo que sabés hoy incluso. Es parte de la identidad. Y la identidad es eso que sos, es eso que construiste. Y también la identidad puede cambiar, ¿no? Y va de acuerdo al momento, a lo que viviste, a lo que te está pasando. ¿Qué dice este recuerdo sobre quién soy? ¿Ese recuerdo influyó en mis decisiones? Fíjate que a veces uno recuerda o una situación le trae un recuerdo y ese recuerdo lo ayuda a decidir. No, porque aquella vez, recuerdo que una vez decidí algo parecido y el resultado fue este. Vamos a decidir otra cosa. ¿Qué creencias surgen? Uno recuerda a través de una creencia o a partir de una creencia. Y así como el olvido está lleno de memoria, la memoria está llena de recuerdos también. Y acá esta selección, ¿de dónde viene esa selección? Y creo que ni nosotros sabemos porque funcionan aspectos que no están tanto a nuestra alcance, aspectos inconscientes, de lo que vivimos. Pero sobre todo acá, no podés pensar en un mundo que no tenga creencias. No podés pensar en una persona que no crea en nada. Porque incluso el ateo no cree en Dios, no es que no crea en nada. Bueno, entonces es muy difícil pensar fuera del cuadro.
Entonces, cuando decís las creencias, cambia una por otra, pero siempre hay una. Podrá ser superior, podrá ser inferior. Entonces, la perspectiva es... Siempre estás creyendo en algo. Siempre se cree en algo. Sí, 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 sí. Esta perspectiva existencial va directamente a afectar la forma en que ves el mundo. Y a la vez, muchos recuerdos se convierten en los guiones de tu vida. Pues, siempre me pasa lo mismo. Estaba recordando algo y me vino a pasar. Estaba pensando en una persona y me la encuentro. Y el hecho de que tengas recuerdos involuntarios, recuerdos emocionales, visuales, auditivos y kinestésicos, te da la pauta de que quizás también el recuerdo tenga su propia autonomía. El recuerdo aparece por sensaciones del cuerpo, el recuerdo aparece por conversaciones, el recuerdo aparece por el simple contacto de las cosas que te rodean. Entonces, muchos recuerdos se convierten prácticamente en guiones de tu vida. Y ahí viene, ¿cómo puede ser que me pase siempre lo mismo? La perspectiva existencial va a ser la pregunta, va a ser la parte filosófica, va a ser el aprendizaje profundo que tiene cada recuerdo. Y por último, quizás no se tenga tanto en cuenta, pero sí aparece la perspectiva espiritual. El recuerdo como experiencia. Y la experiencia, en este sentido espiritual, termina siendo interna. Aprendizaje, evolución y propósito. ¿Qué aprendizaje me dejó ese recuerdo? ¿Evolucioné a partir de esa experiencia? ¿Qué objetivo tuvo? Entonces, básicamente acá es comprender el alma. Si recordar es volver a pasar por el corazón, recordar es volver a pasar por el alma, recordar es lo que trajo a la conciencia, recordar es la selección que vos hiciste de cada momento que estuviste viviendo. Entonces, es complejo, no deja de ser maravilloso esto de analizar algo tan interno como qué recordás, por qué recordás y las consecuencias que tiene en el cuerpo, en la salud y en la vida cotidiana cada recuerdo que tenemos. Desde esta mirada, incluso los recuerdos dolorosos contienen mensajes de crecimiento. Hemos hablado, Perdón, ¿no? Me acordé de una sesión de terapia en la que yo, después de, no sé, creo que de 5 años de terapia, un día le cuento algo muy, muy doloroso de mi vida y me dijo el terapeuta, recién ahora me viene a decir esto, recién ahora, algo tan, tan importante, recién ahora me lo cuenta. Es que yo lo había olvidado, le dije, pero creo que lo olvidé por una forma de, un mecanismo de defensa. O sea, lo olvidé, pero no lo olvidé, siempre lo tuve presente, pero me pareció que no lo podía ni siquiera hablar acá en terapia. Entonces, bueno, a partir de ahí trabajamos un montón, pero cómo, ¿no? Este olvido está lleno de memoria también, ¿no? Este, estaba ahí, no podía, pugnaba por salir, pero no podía. ahí lo convertiste en un recuerdo voluntario prácticamente. Claro, sí, cuando Cuando pude, haces sí, cuando pude, sí. porque incluso eso me llama mucho la atención, que a veces debe ser una explicación bastante sencilla, pero esto de pensar en algo y no darte cuenta, recordar algo y no darte cuenta, y lo complejo es esto, que no recordás con la palabra, recordás con todo el cuerpo, recordás con imágenes, con olores, con sabores, con sensaciones táctiles, con lo que te dijo otro, con lo que te contó otro. Entonces, Recordás recordás, miradas. Yo nunca me olvido de las miradas de mi papá. claro, Sí, sí. Y ahí la consecuencia que tiene también eso, porque donde te miran como te miraban, ya se activan mecanismos en tu interior. viste que los chicos dicen, le pegué porque me miró mal. Sí, me Y miró mal, le sí, pegué porque me miró mal. si me miró mal me estaba por pegar, así que pego yo primero. Claro. Sí, ya que citaste a Freud, Freud decía, la mirada es deseo en estado puro.
Y si estás mirando mal, tenés un mal deseo, así que jodete por mirar mal. Y Sí, sí, bueno, sí, pero viste que la mirada es acoso también, puede sí. convertirse en acoso sexual hablo, ¿no? En este caso un acoso de violencia eh, física, ¿no? La otra también, pero el acoso sexual con la mirada también tiene sus connotaciones, ¿no? Sí. Y también es selectiva También es y selectivo, también claro. puede ser violenta, es verdad. Puede Ujú. ser violenta, puede ser qué estás mirando, qué mirás vos, dijo alguien y pasó a la historia. ¿No? La Ujú. mirada, Sí. la mirada. Y cómo la mirada produce recuerdos. Bueno, entendemos a partir de ahora, y me encanta la profundidad que le damos a algo tan cotidiano, porque hablar de los recuerdos, todo el mundo recuerda, todo sabe qué son, pero ¿cuándo le haces este análisis? ¿Cuándo tomás a la programación neurolingüística, al desarrollo personal, a la vida interior, al autoconocimiento, para poder hablar de los recuerdos y entender que es una herramienta para crecer, para cambiar, para mejorar, para proyectar, ¿no? Los recuerdos? Bien. Bueno, a ver qué nos sale. A partir de ahora tenemos una segunda parte en la cual intentamos escribir. Hablar de los recuerdos tiene su tinte emocional, puede despertar sensibilidades, puede despertar vulnerabilidades, pero es parte de nuestra vida. Incluso hace poco había visto el documental El Cambio de Wayne Dyer y él habla del atardecer de la vida y nombra ciertas cuestiones que pasan en el atardecer que no es necesario que pasen en ese momento, como por ejemplo repasar tu vida. Tomar un momento y decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde puedo recordar? ¿Cuál es el último recuerdo que tengo? Y cuando lo intentes te vas a dar cuenta que haces un esfuerzo y no entendés el esfuerzo que estás haciendo ni la fuerza que estás haciendo, aunque no estés constipado, pero haces un esfuerzo por recordar. Cuando hablas de el último recuerdo, me parece que es allá, a lo lejos, ¿no? Cuando es el último, no por temprano, sino por lejano, allá, Ujú. lejos en la historia, ¿no? Sí. Allá, 3, 4 años, ¿hasta dónde sos capaz de recordar? Y si recordás, porque si yo te pregunto qué hiciste la semana pasada, me contás 2 o 3 cosas. ¿Cómo estuvo tu año? Y si bien todos tenemos 365 días, pasamos por las 4 estaciones, pasamos por 12 meses, Eh, no relatás exactamente todo como lo viviste. Y ahí aparece la selección, el recuerdo, los recuerdos visuales, los involuntarios, los emocionales. Tomando todo eso, es que tenemos unos ejercicios. Este lleva como título La escena que vuelve. Y bien vale preguntar, ¿por qué vuelve esa escena? En este ejercicio vamos a trabajar con este recuerdo recurrente. Tenemos todos un recuerdo recurrente. Y acá bien vale la pena preguntarse, ¿cuál es mi recuerdo recurrente? Siempre me acuerdo de, no sé, mi papá, mi abuelo, mi hermana, mi tío, el viaje. Un amigo que viajó hace, no sé, en los 90 viajó a Barcelona y anduvo recorriendo España con un tour que le habían regalado. Y parece que es su vida, siempre te habla de lo mismo, ¿no? Entonces, esto de la escena que vuelve para él es esa. Y él siempre cuenta de su Barcelona, de Madrid, de la gente, y como sos el amigo, le haces el aguante y haces como que lo escuchás por primera vez. El objetivo no es revivirlo con intensidad ni juzgarlo, sino comprender por qué regresa. Y acá, ¿quién vale la pregunta de, ¿tenés algún recuerdo recurrente? ¿No? ¿Qué necesita? ¿Por qué? ¿Y qué parte de tu vida interior está intentando comunicarte algo? El ejercicio empieza con respirar profundo antes de comenzar. Deja que el recuerdo llegue sin forzarlo. O sea, pensá que
el inconsciente sabe que queremos meternos por ahí, así que va a presentar su lucha, pero si no, pensá en tu semana, pensá en tu mes, en No, tu día. ¿Cuál huyeron es, así, ¡tuc! Así como un montón. cuál es el recuerdo que más aparece? Hay gente que se acuerda de su tiempo universitario, hay gente que recuerda un trabajo, hay gente que recuerda una persona, hay gente que recuerda una película, ¿no? Entonces, las variables son muchísimas a la hora de pensar en esa escena que vuelve. Algunas preguntas que hacen al texto que vamos a escribir. ¿Cuándo suele aparecer? ¿Cuándo? Describe los momentos del día o situaciones concretas en las que vuelve. Muchos entenderán con esto a Joaquín Sabina cuando dice, y tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. ¿Cuándo aparecía el recuerdo? La escena que vuelve era una escena nocturna Mm. o era de madrugada, ¿no? Pero él tardó en aprender a olvidarla 19 días, ya de día no la acordaba, y 500 noches. Entonces, el recuerdo, la escena que vuelve, era siempre nocturna, era de noche, era de madrugada. Y ahí acá aparece, ¿qué produce? Y acá nos metemos en el autoconocimiento, la vida interior, el desarrollo personal. Cuando te sientes vulnerable, cuando conversás con alguien, cuando estás por tomar una decisión o simplemente cuando tu mente queda en silencio. Esa escena que vuelve, ¿qué es? Vamos en eso, ¿no? ¿Qué es la escena que vuelve? ¿Qué es ese recuerdo recurrente? Que puede ser cualquier cosa, por eso te digo, un trabajo, una persona, un amigo. Para darle un poco más de profundidad, y lo dejamos acá, ¿qué emoción trae ese recuerdo? ¿No? Ponerle nombre. ¿Qué necesidad te recuerda? Ponele, si recordás un buen trabajo, la necesidad de dinero va a ser una de las primeras. ¿Qué mensaje te está intentando dar? Entonces, en esta presentación es como una pequeña guía que queda acá mientras escribimos. ¿Qué necesidad recuerda? Todo recuerdo que vuelve señala una necesidad no resuelta. Por algo estás recordando. Una necesidad de compromiso de cierre, un afecto, seguridad, libertad, perdón, expresión. ¿Qué mensaje me está intentando dar? Los recuerdos insistentes no son casuales. Entonces, por algo los traemos acá a analizarlos, ¿no? ¿Cuál es mi recuerdo? ¿Cuál es la escena que se repite? Tal vez desean que integres una experiencia, que cierres algo pendiente, que agradezcas lo vivido, que aprendas a cuidarte mejor, o que te permita soltar una historia que ya no define quién eres. Entonces, vamos a darnos unos 10 minutos, ¿está bien? ¿Sí? Y tratamos de darle forma mediante un pequeño texto. El título va a ser La escena que vuelve. Yo voy a ver si me queda tipo poema. Ah, no, vamos a ver cómo lo encaramos.
It's just like the snow. I was still speaking for years, nobody told you. And I swear you see. That's what you said. You were it was just like the snow. You were there. Just like the snow. It's just like the snow. It's a night. It's just like the snow. I'll go. I don't want to see
Bueno, Mazo. ¿Te quedó Ahí lo lindo? A ver, me quedaron un par de cosas por agregarle, pero digo, bueno, No, tengo un montón para escribir, pero es cierto. continuará. Yo tendría que, después me tendrías que dar la consigna, le tendría que escribir, repasar, pasar en limpio y mañana hablamos. Pero es cierto, está. Sí, Lo- sí. La esencia está. Bueno, Bueno, te escucho. la escena que vuelve. Cientos de días y pocos fines de semana poblaron mi niñez, de dulces atardeceres, de paseos en bicicletas, de aromas de rosas frescas. La prisa por aprovechar cada sábado, cada domingo de la mano de mis amigos, con los que recordamos, no, perdón, con los que concordábamos en gustos y afectos. Las rondas más nobles, sublimes e inocentes, las viví junto a ellos, allá en un barrio de calles llenas de tierra polvorienta y en días de lluvia se sentía ese olorcito a tierra mojada. Los que ponían un matiz diferente. En la esquina nos juntábamos a mirar el arco iris, quien ponía el final del temporal y el que daba permiso para salir a jugar otra vez. Recuerdo todos estos meses, creo que recuerdo todos estos momentos porque me sentí en una etapa donde la libertad y los desprejuicios eran la orden del día, y donde creo que fui muy, pero muy feliz. Era No qué quiero ser bonito. ahora, pero me parece que esa felicidad de la niñez donde no tenías que pensar en otra cosa que en vivir, están ahí, abocados a la infancia. Encima, por lo general, recordás momentos que no se han repetido y que no se han vuelto a repetir. Son momentos que te marcaron, son momentos fuertes, porque incluso ahora cuando leas el mío te vas a dar cuenta también que, no sé, generaron asombro, generaron comodidad, generaron bienestar y posteriormente vos seguiste viviendo y no tuviste momentos así. Por eso a No, veces creo que esos marcan momentos tanto. no, tuve otros, y tenía otro para rememorar de hace un par de años atrás, que coincide justo con la fecha de mi cumpleaños, pero ya es un recuerdo de adultos, es un recuerdo de amor, creo que fue pero dije, bueno, no, me parece que lo que más perduró, esto es una noche, y esto fueron 1001 noches. Claro, Fue más largo, claro. la felicidad duró mucho más. Sí. Yo también me quedó la escena que vuelve y medio como que fue música y ciencias sociales. Toda persona está cargada de experiencia, personas, eventos, circunstancias. Una escena que vuelve seguido son los primeros años en la universidad. Ese cambio de secundario a otro lugar, a aulas grandes, estudiantes, gente nueva, fotocopias, fotocopiadoras, bibliotecas, esas ganas de aprender cuando todo era nuevo, cuando el conocimiento en verdad sorprendía. Es ese recuerdo el que me lleva a estudiar, es ese recuerdo el que me lleva a enseñar, es ese recuerdo el que me lleva a interactuar, ese es el recuerdo que me lleva a buscar nuevas experiencias, pero sobre todo a buscar conocimiento.
Otro recuerdo está relacionado a la música y a un grupo de amigos adolescentes. Sufríamos juntos, aprendíamos juntos, caminábamos juntos en las noches, recitales y hasta nuevos amigos. Sensaciones y emociones en ambos, compañerismo, momentos únicos, momentos agradables, el hecho de compartir. Eso en verdad fue vivir. Qué lindo, claro, sí. Confieso que he vivido, porque decía Borges, ¿no? Confieso que he Bueno, vivido. Sí. y acá lo mágico es cómo ese recuerdo trae acciones posteriores, Mm. ¿no? Y creo que quizás pongo el de la música porque justo ayer voy a visitar a una amiga que hace mucho no veo y dice, vamos a escuchar música y puso la música que escuchábamos en la adolescencia. Los dos nos pusimos a cantar, pero era un cantar melancólico porque vos sabés que era la música de esa época. Y estoy Claro. hablando entre el 97 y el 2000 más o menos. Por eso que ese recuerdo, tanto el recuerdo de la música como el de la universidad, no es una noche, no es una tarde, es prácticamente todo un proceso, como el tuyo de la niñez. Sí. No recordamos un momento cuando decimos la escena que vuelve, recordás Lo todo un único, proceso. lo único que me enoja de todo esto es que mi mejor amiga de la infancia, Alicia, seguimos en contacto telefónico. La última vez que la vi fue hace 10 años. Desde entonces, vale, dale, nos vemos, nos vemos. No me quiere ver. Y no es que no me, o sea, no produce el reencuentro. Y me dice, ya se va a dar, mirá, yo soy vaga, qué sé yo. Pero pasó lo, no, Vivi, sos mi mejor amiga de la infancia. Después la vida, viste, nos llevó por distintos caminos. Pero ese afecto que yo tenía por esta mujer, por esta nena, ¿no? Era tan especial. Seguimos siendo las mejores amigas de infancia. Y le digo, ¿qué pasa que no nos podemos reencontrar? A sentarnos y a hablar de estas cosas, de estos recuerdos. Y no se da, Incluso no se da, me no se da. pasó de encontrarme con compañeros que estudiaron conmigo, tanto de antropología, de locución, de arqueología como de comunicación, y después con el tema de olimpiadas interuniversitarias y todo eso que hacíamos en los primeros años, empezabas a abogacía, educación física, ingeniería, todos coincidíamos con esto. Las ganas de los primeros años, cuando todo era nuevo, cuando salías del secundario y veías gente más grande, los profesores, las reflexiones, la fotocopiadora, la biblioteca, los libros, el hecho de estudiar, y muchos dicen, los primeros años fueron los mejores. Aulas Claro. de 70 personas y cuando estás terminando mirás así, vos decís, somos 6, somos 8. ¿Viste? Sociología tiene 70 alumnos y didáctica general y práctica de la enseñanza tiene 4. Entonces, como que también ese momento multitudinario de aulas llenas, a veces como decía el profe de semiótica, cuando algo te asombra, tendés a decir, es de película. Sí. Entonces, esta parte de, que nombro de la adolescencia con los amigos era como de película, ¿no? Y la A primera mí me parte, pasa con la infancia. Yo recuerdo mi claro, infancia y la vivo, aparte yo tenía poquito tiempo para poder compartir, porque vivíamos todo el tiempo en la ciudad trabajando, nosotros trabajábamos los 4, mi hermano, mi mamá y mi papá, y después los fines de semana podía ver a mis amigos. Entonces yo lo vivía con mucha intensidad, muchísima intensidad. Y yo creo que mi amiga no quiere encontrarse, porque es como romper la magia de Vía Dolina, ¿no? Como la balada de la primera novia. Quizá ella quiere mantener intacto ese recuerdo de nuestros años de niñez, ¿no? Yo creo que por ahí le pasa eso y no se da cuenta. es Ya que nos vamos a ver, me dice. me pasó también acá de encontrarme así de casualidad con 2 o 3 y empezar a recordar, y también era reírse, era enojarse, era parecía que revivías todo otra vez. Entonces aparece esto de que recordar es volver a pasar por el corazón, pero sobre todo cuando el recuerdo es voluntario, cuando Sí. te sentaste y conversás y hablás y aparecen personas, eventos, situaciones, macanas que te mandaste.
Entonces, el recuerdo tiene por ahí esto que va tan con nosotros que a veces nos cuesta sentarnos y analizarlo de fondo. Sí. Vamos con el segundo. A ver. Puede ser parecido, pero es distinto. El recuerdo luminoso. Elige un recuerdo feliz. Bueno, entonces sí, acá voy a poner. Pero puede ser, no sé, algunos dirán el nacimiento de un hijo, otros cuando me recibí, otros, incluso, fíjate que la escena que se repite, descubrimos que es un proceso. El recuerdo luminoso va a ser un instante, va a ser un momento, a diferencia de la escena que se repite. Claro. En la escena que se repite, nos fuimos a procesos prácticamente. Y la escena que se repite era una escena larga, 3 años, una infancia, los primeros años. Pero acá es, no sé, ir a un recital, un viaje, cruzar una frontera. Si yo tuviera que redactar un recuerdo feliz, no sé, 2003, la primera vez que cruzo la frontera a Chile, qué sé yo, y vos decís, wow, entro a otro país, entro a otro lugar. Los viajes son recuerdos felices. Entonces le puse el recuerdo luminoso, elige un recuerdo feliz, descríbelo con lujo de detalles y luego el valor personal estaba presente en ese momento, qué parte de vos brillaba ahí, cómo podés traer esa energía a tu vida actual. Y sobre todo es fortalecer la identidad positiva. Por eso, si hablamos del enfoque, el recuerdo luminoso va a que encuentres ese recuerdo que en verdad te hizo feliz. Sí, lo tengo. Bien.
Y me mira a mí a ver si terminé. Estábamos los dos Claro, escribiendo. sí. Entonces yo le metí como una carilla más o menos. Ay, qué rápido que escribiste. Bueno, Mirá. yo te cuento el final. Ya está. Te lo leo, pero te cuento el final. A ver. Te lo cuento porque recuerdos luminosos tengo muchos, muchos. Obviamente que el nacimiento de mis hijos fueron dos momentos profundamente luminosos. De hecho, desde el momento que supe que estaba embarazada, tiene mucha luz todo esto. Pero elegí otro momento que no quiero olvidar. O sea, yo no le puse que no quiero olvidar, sino que quiero recordar siempre, para sacar el no de adelante, ¿no? Y ese fue un viaje que hice con mi mamá a Uruguay. Mi mamá estaba enferma, ya venía hace años con una enfermedad, tenía cáncer. Y bueno, una de esas mejorías que tuvo, venía bien con el tratamiento, venía bastante bien, pero bueno, estaba haciendo quimio, usaba peluca. Y ella era muy casera, no le gustaba salir, no le gustaba viajar más que hacer ir a comer por acá, y si viajábamos a la costa, viajar todos juntos. Pero en una noche dijimos, ¿y si hacemos un viaje juntas? ¿A dónde vamos? Y ella me dijo Uruguay. Y yo le digo, mira, con lo que amo Uruguay, con lo que amo Colonia del Sacramento, amo ese lugar. Y así fue que sacamos los pasajes y nos fuimos. Cuando estábamos en el embarque, a mí me agarró un ataque de pánico. Me siento muy mal y tuve que llamar a mi terapeuta. Y le digo, no puedo cruzar el río. Entonces ella me dice, está lleno de connotación lo que acabas de decir. Viví lo que tengas que vivir, viví las emociones
como te salgan, pero trata de ser feliz. Fíjate lo que sentís y por qué. Lo hablamos a la vuelta. Me relajé, lloré, mi mamá se mataba de risa, ay, se reía tanto de mí, porque yo no podía. Yo ya había hecho ese viaje como 5 veces, pero esa vez no podía. Bueno, pusieron música, nos fuimos arriba, bailamos, comimos, nos tomamos todo lo que había. La pasamos estupenda. Aparte íbamos en el Eladia Isabel, que tardaba como 2 horas en llegar. Entonces disfrutábamos mucho el viaje. A mí me encantaba ese viaje. Bueno, llegamos a Colonia. Mira, me acuerdo que me dice, mira, yo me tomo el ibuprofeno y vamos a caminarnos todos. No te preocupes por mí. Y yo no me voy a preocupar por mí. Me voy a ocupar de ser feliz, me decía. Mira, te juro que fue uno de los viajes más lindos de mi vida. Nos hemos reído, pero teníamos los ojos hinchados de reírnos, de pavadas. Y bueno, volvimos con el corazón así enorme, y vos me decís que preguntas, ¿no? ¿Qué valor personal tiene que ver? ¿Qué hay acá de profundo? Y este viaje era como una despedida. Cruzar el río era entender que mi mamá se iba a morir, ¿sí? Cruzaba la frontera prácticamente. Era cruzar al otro plano, y que la podía acompañar hasta un cierto lugar, pero que después la tenía que dejar ir. Me costó un montón de lágrimas y me emocionó nuevamente, pero fue espectacular como terapia, porque no me quedó nada, absolutamente nada por hacer con mi mamá. Si algo me quedó de hacer, lo hubiese dado el tiempo con lo que viniese, pero todo lo que quise hacer con ella, lo hice. Reírnos, ir al cine, al teatro, a donde lo que se te ocurra, lo hice con mi mamá. Por eso mi duelo duró muy poquito. Cuando ella se murió, duró nada, porque yo ya lo había transitado. Por eso me parece que este recuerdo es un recuerdo muy luminoso, está lleno de luz, está lleno de luz. Me ayudó muchísimo en el crecimiento personal, por supuesto. Sí, muy rico. Yo no sé por qué traje pero fue el que se me ocurrió cuando empecé a escribir. Acá siempre escribo junto con los asistentes. Y así como vos pusiste un viaje, yo también, tienen esa cosa especial los viajes. Pero vas a ver que es un viaje distinto este. Claro. El recuerdo luminoso. Momentos en nuestra vida tenemos muchos. Trataré de ser breve, aunque la historia es larga. Corría el año 2001 y en una ida a la terminal me encontré con la revista Rumbos, que tenía una sección llamada Rumbo a la Amistad. Rumbo a la amistad. Rumbo a la Amistad, donde había gente que quería conocer gente a través de cartas. Envié una serie de cartas contando sobre Viedma, sobre el río, algo de mi vida, y entre todas esas me hice una amiga de una cordobesa. Estamos hablando del año 2001 y es una amistad que perdura hasta hoy. Nos escribimos, nos contamos cosas, nos hablamos. Luego de varias cartas, algunos regalos de cumpleaños, llamadas por teléfono, llegó el viaje a Córdoba. Con 19 años atravesé medio país, conociendo terminales, ciudades, con su centro, su lugar. Desde el viaje al encuentro con Guadalupe allá por el 2002, fue una aventura. Cada tanto recuerdo, tan chico, pero con tantas ganas de ser, de conocer, de viajar, de juntar experiencias que me lleven el alma y que me hagan sentir feliz. Entonces, es el recuerdo, o sea, como un taller de memoria, como es retomar aquello que viviste y que te hizo bien. Entonces también colaboramos con nuestro bienestar, con nuestra salud, ¿no? La escena que se repite fue una escena buena, no fue algo traumático, algo que, ¿no? El recuerdo luminoso también, en los dos fue un viaje, ¿no? En el cual el viaje tiene su especial, no es solamente un traslado en el espacio y el tiempo, ¿no? Es mucho más que eso. Está lo nuevo, está lo inesperado, están las personas con las que te vas a cruzar, y qué mejor forma de representar a la vida
en general como representarla con un viaje. Así que ambos dos, muy bonito, muy bonito. Hablar de los recuerdos siempre va a tener esto de Mira, especial. está sonando justo el tema que cantábamos con mi mamá ahí. El de Vicentico, solo un momento. Solo un momento. Yo lo tengo de fondo en este momento y lo cantábamos en el viaje. Mirá qué justo. Mirá qué justo. Y habla de las miradas, de los encuentros. Solo un momento. Claro. Increíble, increíble, Ale. Y por último, también bonito, el recuerdo que guarda una lección. Ay, sí. El recuerdo que guarda una lección. A partir de ahí me di cuenta que las mujeres son todas iguales. No, era re malo. A partir de ahí me di cuenta que todos los hombres son iguales. Claro, no hablamos de eso. No, y ni siquiera se me ocurrió esa. Yo de malo nomás. Para pelear, pues siempre Sí. tenemos eso, ¿viste? Porque por lo general, las estructuras mentales que tenemos posteriormente vienen de acá, de lo que recordás, de lo que viviste. Pero acá, el recuerdo que guarda una lección. También puede ser al revés, la lección que guarda un recuerdo. Este ejercicio trabaja con ese tipo de recuerdos, experiencias que fueron duras, pero que hoy puedes mirar sin romperte. Son los recuerdos que ya empezaron a transformarse. No quieren ser eliminados, sino comprendidos, porque en su interior guardan una lección valiosa para quien eres y para quien puedes llegar a ser. Toma unos minutos para respirar, traer ese recuerdo a tu mente y observarlo con distancia, con respeto y sin juzgarlo. ¿Qué vino a enseñarte? Toda experiencia difícil, incluso aquella que no entendemos en su momento, trae consigo una enseñanza escondida. Esto que decíamos hoy, que las cosas que nos pasan las entendemos tiempo después. Tal vez nos enseñó límites, tal vez nos enseñó paciencia, discernimiento, fortaleza, amor, desapego, caridad. Quizás nos enseña a tener confianza y hasta quizás te enseña a tener compasión. Pero bueno, es el recuerdo que guarde una lección. Y a partir de esa lección, uno aprende, uno desarrolla habilidades gracias a eso que aprendió. Los recuerdos duros no solo dejan emociones, sino también forjan capacidades. Quizás aprendiste a poner un límite, a hablar con claridad, a identificar señales, a cuidarte mejor, a tomar decisiones, a ser más resiliente, a confiar más en uno mismo. Porque, sobre todo, ese recuerdo que guarda una lección es la base para superar situaciones. ¿Qué parte tuya creció con esa experiencia? Dentro de ti hay una versión más madura que nació gracias a esa situación. Y yo acá no lo voy a escribir, lo voy a nombrar porque justamente lo hablábamos hoy a la tarde. Va a sonar gracioso, pero hace 11 meses, sí, 11 meses, yo pesaba 86 kilos más o menos. Hoy peso 66,9, me pesé hace poco. Digo, sí, 20 kilos en ¿cuánto? 11 meses. Pero lo cómico es que es la tercera vez que lo hago. Fíjate cómo lo hice una vez y quedó grabado de tal manera en mí que lo puedo hacer 2 y lo puedo hacer 3. Es el recuerdo que me deja una lección, pero que me dejó una lección para toda la vida prácticamente, porque estamos hablando de hace 13 años atrás, más o menos. Yo con 29 años pesaba 67, 68. Y cuando cumplí 30, para los 31 pesaba 83. O sea, cambios por todos lados en el cuerpo. En el cuerpo, en el metabolismo, cambios hormonales. Situaciones también, porque trabajé de recepcionista en un hotel y me hice amigo del cocinero y también comía bien. Entonces, claro, no fue en un mes. Estamos hablando de más de un año y medio, más o menos.
en el cual paso de 67 a 83. Y la desesperación por qué hago para bajarlo, cómo hago. Estuve 3 días sin comer, experimentando con cosas, hasta que, bueno, descubrí esto de ir a un gimnasio, de hacer un poco de aeróbico, empecé a investigar. Y sin embargo, al poco tiempo, ya estamos hablando de junio del 2015, ya pesaba 65 de vuelta, pero la vida misma te lleva y a veces dejas de hacer ciertas actividades para hacer otras. Y bueno, empecé a trabajar de docente, ya tenía mis horas y de vuelta, 85, 86 kilos. Para bajar otra vez. Y la última fue una lesión en el tobillo, que tuve una fractura y estuve 8 meses en kinesiología, y de vuelta, de 67 a 86 otra vez. Y prácticamente la tercera vez que lo hice, fíjate cómo guardó una gran lección ese recuerdo, porque 23 de diciembre del 2024, 86 kilos, el límite era el 23 de marzo, y el 23 de marzo pesaba 71.400. Entonces, la lección que quedó fue para toda la vida prácticamente, y sé que si en algún momento lo tendría que volver a hacer, lo voy a poder hacer, porque ya quedó una lección que me marcó, que descubrí un método, que descubrí una fórmula, funcionó una, funcionó dos, funcionó tres, o sea que funciona, ¿no? Y es un recuerdo que dejó una lección para toda mi vida prácticamente. Más allá de escribir un libro, de hacer una crónica, de hacer, porque viste que hay, ¿no? Bajé tanto, hice tanto, me superé, no me rendí, busqué la respuesta. Esta vez fue para mí. Fue algo que a mí me funciona. Quizás si se lo digo a otro, por motivación puede servir, pero es algo que me funcionó a Es mí. algo interno, es algo interno. Es un Es un proceso. recorrido, es una lección. No, es una decisión, una toma de decisión. De decisiones, de una decisión y de decisiones también, ¿no? Porque eso trae aparejado otras cuestiones, ¿no? Esto de cuando vas al gimnasio, te dijo alguien, y ahí, no sé, en algún momento de algo desde afuera, te hizo un clic y fue después una cuestión interna tuya. Y después ¿sí? me dijo, no vayas tanto. Tanta gimnasia cansa. Y después me dijo, no vayas tanto, sí, sí, tal cual. Claro, para no desaparecer, porque uno No tiene acuerdo que... que Bueno, me lo dijo así. en mi Pero, caso... bueno, ahí para cerrar, ya lo termino. Sí. Es un recuerdo que deja una gran lección porque no solo pasó una vez. Fue una, fue dos, fue tres. Y si llegara a haber una cuarta, seguramente lo puedo volver a hacer, ¿no? Claro. La lección quedó para Sí, pero la siempre. idea es, por ahí esto, digo, ¿no? Que por ahí no hay que llegar a esa instancia, por ahí hay que mantener el equilibrio un poquitito más, ¿no? Esta homeostasis que hace que el cuerpo siempre sea más parejo por el tema de tu salud, Pero ¿no? hay descontroles en todo sentido. O sea, Sí, 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 no cuando somos... dicen los años no vienen solo, es real, ¿no? Viene acompañado de cambios hormonales, de cambio en la Sí, de sí. cambio en el metabolismo, de cambio en la forma de ver, incluso las situaciones que te van pasando te llevan a otros hábitos que a veces no son tan saludables, y los continúas y tienen su consecuencia después. Seguro. Entonces de ahí la lección que deja es que te podés recuperar, podés salir, podés volver a empezar. Sí, yo cuando terminé el embarazo de Camila, pesaba 69 kilos. Ahora no peso 69. Empecé a 70, no hay mucha diferencia. Claro, sí, un poquito más. Pero bueno, también, como decís vos, están los cambios hormonales. ¿Sí? El cortisol, después de la menopausia, se aumenta. El tema de la tiroides, que yo desde el fallecimiento de mi papá, ahí también hubo un shock emocional muy grande. Y bueno, empiezo a tener problemas con la tiroides. Entonces, eso es todo un cambio hormonal que hizo que engordase 10 kilos y que me haya costado un montón bajarlos. Pero bueno, sí, pero se puede, no quiere decir que uno, por tener más años, tiene que ser gordo. No, uno puede costar un poquito más,
pero se puede, se puede. Bueno, te cuento mi recuerdo, Que guarda una lección. una elección. Corría el año 1985, estaba cursando el segundo cuatrimestre en la UBA, en la carrera de psicología, y bueno, cuando estábamos en los recreos, ¿no? En los tiempos de entre, ¿cómo es? Comisión y comisión, me juntaba con mis compañeros que habíamos hecho un grupo. No sé por qué se nos dio por empezar a fumar, y yo empecé a fumar, qué sé yo. Pero fumaba un cigarrillo, dos, nada más, ¿no? Muy poquito, realmente muy poquito. Podía haber fumado más, pero de hecho era muy poco. Mi papá un día se entera, me encuentra los cigarrillos, no dijo nada, no me dijo nada. 2 días después me muestra un papel que decía que me había sacado de la obra social. Es como tener una prepaga, viste, como vos de hoy en día. Bueno, acá teníamos una obra social así, recontra importante. Y él me dijo, mira, yo te pago la obra social por si te enfermas. No te voy a pagar una obra social para que vos te vayas a enfermar fumando. Así que a partir de hoy no tenés más obra social. Así, no me preguntó, no, ni media hora dudó. Me quedé sin obra social. Me quedé sin obra social. Vaya aprendizaje, vaya lección. Muy duro, muy, muy duro, muy duro. Pero bueno, dejé de fumar, no seguí con el vicio. Ni siquiera era un vicio, era un, no sé, un inicio de algo. Era como una ceremonia que tenía con tus compañeros de Claro, estudio. alguna cosa de esa. Es una cosa así, No, porque yo me pasó también igual y lo veíamos como algo así. claro, y yo creo que por más duro que haya sido, creo que me salvó de meterme en algún problema más importante. Quizá, no sé, capaz que no, capaz que yo dejaba el cigarrillo sola, pero ahí lo dejé porque hubo una mirada distinta. Vos te ¿O querés no? enfermar, yo no te voy a pagar para que vos te enfermes. Si te No, no, enfermás, no. sí, pero yo no voy a gastar. Hay algo que no sabemos, vos no sabés cómo pensó él, qué pensó, porque seguramente pensaba en darte una gran lección. Sí, Para que hoy llegues a esto, a decir un recuerdo que guarda una gran lección, es este, porque capaz que no lo hizo rápido, capaz que lo pensó, reflexionó, dio vueltas, hizo cálculo, y se de puso a 24 escribir horas, 24 horas, y porque hasta yo que dijo, bueno, opero así porque quiero enseñar algo. Entonces, él es era el objetivo. muy así, muy verticalista con sus decisiones. Sí, por eso Bueno, también teníamos nuestras grandes discusiones, ¿no? Pero bueno, creo que este recuerdo no se olvida. y en sí, la vida debería ser así en general, ¿no? Que la vida sea una gran lección. Sí, sí, Fíjate, por eso te decía que lo pensó, lo estudió y dijo, bueno, decido esto para darle una lección a Vivi. Y sí. unos cuantos años después, porque Nunca, 40 años después, nunca volví a esa obra social, ¿eh? Nunca. bueno, No, 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 entonces no. fíjate que algo importante, pareciera que la historia se transforma cuando la contamos. La historia se transforma cuando la escribimos. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de que la vemos con el momento presente. Mm, A lo largo del taller viajamos en un territorio que pocas personas se atreven a recorrer. ¿Quién hace este trabajo de el recuerdo íntimo, el paisaje íntimo, allá, por más que sea mi infancia, mi adolescencia, mi juventud? Recordar no es un acto pasivo ni algo que simplemente ocurre, es el proceso vivo que decíamos en un principio. Es dinámico y sobre todo está en constante movimiento. Uno lo recuerda con el presente. Cada recuerdo que vuelve lo hace por una razón. Como hicimos hoy, fíjate cómo trajimos parte de nuestra vida y aquel que nos escuche y trate de hacer los ejercicios seguro tendrá los momentos para estudiarlo, para comprenderlo, para encontrar necesidades, emoción, pero sobre todo un mensaje. Hoy entendimos algo esencial,
que no está a merced de los recuerdos, somos los narradores de la historia. Prácticamente artesanos de memoria y protagonistas del propio crecimiento, ya que tomamos los recuerdos como lecciones para poder crecer, para poder cambiar, para poder mejorar, para poder superarnos. Sí. La escritura terapéutica prácticamente fue nuestro hilo conductor, lo que nos permitió mirar hacia adentro. Y hay que ser valiente para mirar hacia adentro. Y sobre todo esto, comprender con más claridad, resignificarlo, porque ningún recuerdo fue malo, fue traumático, fueron lecciones, fueron momentos luminosos, fueron recuerdos que vuelven. Escribiendo, describimos partes que estaban silenciadas y a veces no tanto, pero si es un recuerdo que aparece, los recuerdos intrusivos, dicen algunos, ¿cómo puede ser que aparezca un recuerdo del cual no quiero? Porque así como tenemos atracciones por las cosas que nos gustan, también a veces lo que no queremos o lo que rechazamos aparece. Escribiendo encontramos las palabras que la vida interior necesitaba. Hoy puedes ver tus recuerdos con ojos nuevos y sobre todo no como cargas, sino como maestro. No son heridas, son portales, porque es transportarte, es ir a ese momento, es ir a ese lugar. Y sobre todo los recuerdos como semillas que contienen el crecimiento, la decisión. Cuando te sientes, cuando escribes, cuando respiras y cuando reconoces tu recuerdo, algo dentro de ti vuelve a su lugar. La claridad aparece, la paz se abre, la vida se ensancha. Hemos dado un paso profundo hacia nosotros mismos. Lo que viene ahora es acompañar ese camino. Y sobre todo, sumarle honestidad, ternura y la misma valentía que mostramos aquí. Nuestra historia continúa, desde hoy la escribimos nosotros. Así que muchas gracias por ver este video, por participar junto con nosotros. La verdad que la escritura a lo largo de la historia fue la principal herramienta de la proyección, del mejoramiento, y sobre todo cuando escribimos entendemos que tenemos esta capacidad de que una idea, de que un pensamiento puede convertirse en algo material. Uno toma el lápiz y esa idea que tenía de repente se convierte en algo que se puede ver y se puede tocar. Entonces, la escritura nos enseña que el ser humano, por el simple hecho del ser humano, tiene esa capacidad grandiosa que es la de manifestar aquello que desea. Así que, Vivi, si querés decir algo. Me sentí muy cómoda, como siempre, ¿no? Es cierto, estos 3 ejercicios movieron un poco lo retrospectivo y estas vivencias se sintieron otra vez en el alma. Inclusive esta historia última que conté de mi padre, ya no la vivo con ese dolor, sino con una mirada hasta un poco simpática, ¿no? Y llena de amor también, porque un padre que cuida a su hijo a veces se siente duro, ¿no? Pero hoy con otros ojos uno puede mirar con ternura su forma, su decisión, y bueno, los otros recuerdos fueron amorosos, llenos de ternura y llenos de luz todos, llenos de luz. Así me quedo. Gracias por este espacio, Ale. Ojalá que se sumen muchas personas, porque realmente es un espacio en donde uno se siente pleno. Es un poco la idea. Empezamos a cruzar esto de escritura y sobre todo algunas cosas que trae la escritura terapéutica, pero más que nada, como dice ahí, traemos algo del desarrollo personal, sumamos autoconocimiento, tratamos de descubrir qué sucede en nuestro interior cuando recordamos. Las clases pueden ser individuales, pueden ser grupales. Ahora el 7 de diciembre estoy en un centro cultural junto a personas que están en un retiro y hacemos unos talleres de escritura en ese retiro. Y también hay un alias, si querés colaborar, si querés que este proyecto continúe, vamos a seguir con estos talleres hoy, ya un poquito más mejorado, un micrófono, luces, podemos grabar.
y bueno, es para brindar un mejor servicio a todo aquel que nos escuche y que esté interesado en crecer, cambiar y mejorar a través de la escritura. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en próximos encuentros. Chao, buenas noches.